Muy bien, hermanos, que Dios me los bendiga, de verdad. ¿Se acuerdan que la semana pasada empezamos, hicimos la introducción de la carta y durante los próximos domingos, varios domingos, bastantes domingos probablemente, vamos a estar meditando, estudiando, permitiéndole al Señor que nos hable a través de la carta que Pablo le escribió a la iglesia en Filipos. Y hablábamos algunas cosas a forma de introducción el domingo anterior del motivo de esta carta. ¿Qué motivó a Pablo a escribir esta carta a los filipenses? ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Cómo Pablo llegó ahí? ¿Cómo llegó el evangelio a Filipos? Recordemos que Filipos era una ciudad en Macedonia, parte de lo que hoy es Grecia, es territorio europeo. Fue la primera iglesia en territorio europeo. Y cómo eso tiene una relevancia también para nosotros, porque desde Europa fue que llegó el evangelio a nosotros en América. Entonces vean cómo el Señor todo lo tiene tan conectado, tan elaborado, todo a detalle, todas las cosas, cada detalle tan pequeño, por pequeño que parezca, el Señor todo lo tiene establecido, controlado, perfecto, todas las cosas que Él hace. Amén. Y hablábamos, voy a mencionar nada más algunas cosas como para recapitular a forma de introducción y para conectar con el pasaje que vamos a meditar en esta mañana. Y ya ahorita vamos a leer el pasaje y vamos a orar para desarrollar el resto del mensaje. Pero nada más para recordar cómo Pablo junto con Timoteo y otra gente que lo acompañaban llegaron ahí a Filipos, ¿se acuerdan? Y la primera que escuchó, que recibió el mensaje del evangelio en su corazón y que yo fue esa mujer de nombre Lidia. Pasaron un montón de cosas, luego Pablo y Silas terminaron presos ahí, dice que los metieron en la última celda, en las profundidades del calabozo ahí en Filipos. Y cómo a pesar de esas circunstancias, Pablo y Silas a mitad de la noche, se lo puede leer allá en Hechos 14, 15, 16, a mitad de la noche ellos cantaban salmos, dice la palabra, cantaban alabanzas al Señor, estaban gozosos, alegres, porque las circunstancias nunca les quitaron su gozo. Ahí pasó lo que ya usted conoce la historia, el carcelero creyó, se convirtió al Señor, y él y toda su familia creyeron, fueron bautizados, y ahí inició la primera iglesia en Filipos. Bueno, años después, como 10 años después aproximadamente, Pablo les escribe esta carta a los hermanos que están allá en Filipos. Y mencionábamos el domingo anterior, cualquiera que lea esta carta sin conocer el contexto de en qué momento Pablo la escribió, cómo la escribió, por qué, todo lo que él estaba atravesando, cualquiera podría decir, probablemente Pablo cuando escribió esa carta estaba atravesando el mejor momento de su vida, por la forma en que Pablo se expresa ahí, por el gozo que expresa en esta carta. Y Pablo estaba preso en Roma, Pablo estaba encarcelado. Esta carta es conocida como la carta del gozo, precisamente por la forma en que Pablo lo menciona acá. Y el propósito de nosotros meternos a estudiar esta carta o meditar en ella es descubrir, hermanos, cuál era el secreto de Pablo para experimentar ese gozo, para vivir en ese gozo, aún a pesar de las circunstancias. Vea, Pablo estaba encarcelado, Pablo, pasó barbaridades, hermanos. Usted conoce la historia de Pablo. Y nunca él perdió su gozo, porque la fuente de su gozo era Cristo y solo Cristo. Y usted y a mí a veces con cualquier cosita ya nos apagamos, ¿verdad? Nos decaemos nuestro ánimo porque nuestro gozo a veces está en otras cosas que no son Cristo. Y eso es lo que queremos ir permitiéndole al Señor que Él vaya trabajando en nosotros para llegar a esa meta de vivir plenamente el gozo que tenemos en Cristo. Amén.
Con esta breve introducción, yo quisiera que leamos, que iniciemos ya con la carta a los Filipenses, y vamos a leer los primeros 5 versículos de la carta. Filipenses 1, del versículo 1 al 5. Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Amén. Padre, gracias te damos por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Hemos cantado de tu bondad, hemos cantado de tu misericordia, Señor, la cual cada día comprobamos, cada día vemos, cada día somos los beneficiarios de esa misericordia, de ese amor, de esa bondad que tú nos demuestras de tantas formas. Y una de esas formas es a través de tu palabra, a través de las escrituras que nos llevan a ti, nos guían a ti, nos llevan a conocerte más, a permitirnos, Señor, disfrutar a plenitud todo lo que tú tienes para nosotros. Gracias por esta bendita palabra, Señor, porque ella tiene ese poder de transformarnos, tiene ese poder de impactar nuestras vidas, de moldearnos, de formar la imagen de tu Hijo en nosotros. Y ese es el propósito tuyo y ese es nuestro anhelo también. Que la imagen de tu Hijo sea modificada, sea moldeada, sea expresa, sea implantada en cada uno de nosotros, Señor, cada vez más visiblemente, más evidentemente, para la gloria de tu nombre, Señor. Te pedimos que al estudiar esta carta a los Filipenses, Señor, que tú también hagas la obra en nosotros. Que tú hagas la obra, el plan que tú tienes para nosotros también. Queremos disfrutar plenamente de ti, Señor. Gracias, te damos este tiempo, el control de este tiempo, todo lo ponemos en tus manos y que sea para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como era lo normal, digamos, en las cartas, en la mayoría de cartas y en las que encontramos ahí en el Nuevo Testamento, había como un formato establecido, digamos, a la hora de escribir la carta. Y, perdón, usted normalmente vemos las cartas que Pablo escribió, el inicio tienen como el mismo formato, o sea, ya estaba establecido, era como la forma tradicional de escribir. Y iniciaban normalmente iniciaban identificando quién era el emisor de la carta, quién era el autor de la carta, hacia quién iba dirigida la carta, y luego a continuación se saludaba al destinatario de la carta. Y a partir de ahí pues se desarrollaba ya el tema de la carta o el propósito de la carta. Entonces Pablo inicia acá, lo primero que dice es Pablo y Timoteo. Inicia él mencionándose a sí mismo, confirmando o evidenciando que él mismo era el autor de esa carta. O por supuesto, usted y yo sabemos que más allá de eso, el autor de la carta es Dios mismo, ¿verdad? Porque sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios, como lo dice el mismo Pablo allá en su segunda carta a Timoteo. Todas las escrituras, todas, no parte de ella, ¿verdad? No un porcentaje de ella, toda es inspirada por Dios. Y cuando hablamos de inspirada, es que Dios es el autor de las escrituras. Dios, en su soberanía, Él usó a hombres, usó a personas
para que escribieran los libros, las cartas y todos los libros que usted y yo conocemos como la Biblia hoy en día. Entonces Pablo se identifica como el autor de esta carta a los filipenses, y dice Pablo y Timoteo. Pablo, bueno, ahí más adelante él menciona que en ese momento él estaba preso, que Timoteo era el único que estaba ahí con él. Y Pablo menciona a Timoteo, probablemente, no lo sabemos con certeza, pero probablemente Timoteo tal vez era el secretario de Pablo, era el escriba de Pablo, era también acostumbrado en ese tiempo que en el caso de Pablo o de algunos otros apóstoles que escribieron cartas de las que hoy usted y yo tenemos en el Nuevo Testamento, ellos normalmente no escribían ellos mismos de su puño y letra la carta, sino que ellos le iban dictando a un asistente, digamos, a un secretario, digámoslo así, que era quien iba anotando, escribiendo lo que él les iba dictando, digámoslo así. Probablemente Timoteo estaba colaborándole a Pablo en esta tarea, pero también Timoteo estaba con Pablo no solamente en la labor de la escritura de la carta, sino en toda la labor ministerial junto con Pablo. Pablo estaba enseñando a Timoteo también. Luego Timoteo pues llegaría a ser pastor, evangelista también. Timoteo Dios lo usó poderosamente también para la extensión del evangelio ahí donde el Señor lo puso. Pero lo primero que hace Pablo es identificarse él y mencionar que Timoteo estaba con él, que Timoteo había sido de ayuda para él. Y lo primero que menciona, luego de mencionar que eran ellos dos los emisores de la carta, los que estaban enviando la carta, se identifican como siervos de Jesucristo. Pablo dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y la mayoría de las traducciones al español que usted y yo tenemos, traducen la palabra griega que Pablo usó acá como siervo. Esa palabra es doulos. Doulos es la palabra griega usada acá. La mayoría de las traducciones que tenemos lo traducen como siervos, pero en realidad yo creo que esa traducción se queda corta, tal vez no es la más apropiada para dar a entender, para comunicar completamente lo que Pablo está tratando de comunicar acá. Y esa palabra griega, doulos, en realidad podríamos traducirla mejor como esclavo, y Pablo y Timoteo, dice Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo, Ahora, ¿por qué esclavo? Les digo que quedaría mejor. Bueno, hay una gran diferencia entre siervo y esclavo, ¿verdad? En el contexto nuestro, en el concepto que nosotros tenemos de ambas palabras. El esclavo no tiene libertad de decisión. El siervo es un asalariado, el siervo es un empleado, el siervo es alguien que puede decidir con quién trabajar, con quién no trabajar. Él puede decidir si ya no trabajar más con ese amo, con ese patrón, digámoslo, para que tal vez lo entendamos en el contexto nuestro. El siervo tiene cierto o tiene margen de decisión. Él puede decidir su periodo, digamos, puede decir si ya no voy a trabajar más acá o no. Él tiene esa potestad de decisión. El siervo no tiene libertad de decisión. El siervo no tiene potestad, no tiene voluntad sobre sí mismo. El siervo le pertenece a su amo, le pertenece a su señor. El siervo
no vive para sí mismo, el siervo vive para su Señor. Y el siervo vive para cumplir la voluntad de su Señor. El esclavo, perdón. El siervo sí tiene como esa libertad. El esclavo no tiene esa libertad, no tiene voluntad propia, porque le pertenece a su Señor. El esclavo tiene un dueño. Y su dueño es el que gobierna y decide y hace todo en relación al esclavo. Entonces Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo. Esclavos de Jesucristo. Y yo creo, hermanos, que mucho de la razón, creo que es un problema nuestro de la iglesia contemporánea, el hecho de no entender o no aceptar o no asimilar el hecho de que usted y yo somos esclavos de Jesucristo. De pronto aceptamos más fácil decir que somos siervos de Jesucristo, pero no esclavos de Jesucristo. Y eso es un problema. Y en eso, en gran parte, en eso radica el hecho de que usted y yo vivamos de la forma en que vivimos. Amén. Porque, como les decía, el esclavo, el propósito de vivir del esclavo es complacer a su Señor. El esclavo, el propósito, la razón de ser, la razón de existir del esclavo es complacer a su amo, es hacer la voluntad de su amo. Él no tiene vida propia. La vida del esclavo es el deleite de su Señor. Por eso Pablo usa esta palabra dulos y él dice, Pablo y Timoteo, nosotros somos esclavos de Jesucristo. Esclavos de Jesucristo. Por eso es que Pablo, más adelante, ya en el versículo 21 de este mismo capítulo 1 de Filipenses, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi vida no es mía, mi vida es de Cristo. Y por eso dice allá en Gálatas que ya yo no vivo yo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya yo no vivo por mí mismo, Cristo es el que vive en mí. La razón de mi existencia, el motivo de mi existencia no es mi propia vida, es Cristo, es mi Señor y yo soy su esclavo. Es lo que Pablo está diciendo acá. Usted y yo tenemos que vernos como esclavos de Cristo, no solamente como siervos, porque el siervo tiene derechos, digámoslo así, el siervo reclama derechos, el esclavo no reclama derechos, pero usted y yo vivimos reclamando derechos al Señor. El esclavo no hace eso. El esclavo se humilla, el esclavo sabe que él es invisible, que él es anónimo, que el único propósito, que el único motivo de existir es el deleite de su Señor. Si usted y yo asimiláramos eso y viviéramos de esta forma, hermano, eso nos solucionaría un montón de problemas en nuestro día a día. Pablo dice que ellos son esclavos de Jesucristo, y el mismo Pablo lo menciona allá en su carta a los Romanos. Dice, yo antes era esclavo del pecado, dice Pablo. Yo antes era esclavo del pecado, yo no podía hacer lo que yo quería hacer, yo tenía que hacer lo que el pecado me decía que yo hiciera, yo no podía decidir por mí mismo, el pecado era quien decidía por mí, yo no tenía libertad, el pecado me tenía atado, me tenía dominado, yo era esclavo del pecado. Pero ahora soy esclavo de Jesucristo, y Él es mi Señor, y lo que yo vivo ahora lo vivo para su gloria. Y eso es lo primero, vean, lo primero que Pablo hace es, se identifica él y Timoteo y se identifican como esclavos, dulos de Jesucristo. Y a continuación Pablo lo que dice es hacia quién va dirigida la carta. Dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. Y es interesante, hermano, que Pablo usa aquí la palabra santos, y la palabra griega aquí es agios, que lo sorprendente de esta palabra, que por cierto Pablo
es como la palabra preferida de Pablo para referirse a los cristianos. Pablo rara vez, o no sé si alguna vez los llama cristianos. Él no los llama cristianos, él normalmente los llama santos, agios. Y lo sorprendente, lo más sorprendente de que Pablo usa esta palabra agios, que esta palabra es la misma que Dios mismo usa para referirse a las cosas santas. Cuando el Señor habla de que su nombre es santo, es esta misma palabra. De que su Espíritu es santo, es esa misma palabra. De que lo que le quiero decir es que algo está tratando de decirnos Dios cuando nos llama a nosotros de la misma forma, o usa la misma palabra que Él usa para llamar a su nombre, a su Espíritu, a su presencia. No sé si me estoy explicando bien. El Señor nos está poniendo en perspectiva de que usted y yo nos llama santos de la misma forma en que Él es santo, que su nombre es santo, en que su Espíritu es santo, en que todo lo relacionado a Él es santo. De esa misma forma nos llama a nosotros santos. Y usa la misma palabra para referirse a todo lo relacionado con Dios, la usa para referirse a usted y a mí. Pablo les llama santos a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Algo Dios quiere comunicarnos a través de eso. Y recordemos lo que quiere decir esa palabra santo, ya lo hemos mencionado otras veces. Santos quiere decir separado, apartado, de uso exclusivo. Cuando usted y yo leemos en las Escrituras que el Señor nos llama santos, quiere decir que hemos sido separados. Hemos sido apartados de donde estábamos, hemos sido separados del pecado, separados del mundo, para uso exclusivo de Dios. Le pertenecemos a Él y a nadie más. Eso es lo que quiere decir santo. Entonces Pablo le dice, esta carta va dirigida de parte nuestra, de Pablo y Timoteo, que somos esclavos de Jesucristo, y va para ustedes, ¿para quiénes? A los santos, a los que han sido apartados, a los que han sido separados para Cristo, para nuestro Señor Jesucristo, para uso exclusivo suyo. A ustedes que le pertenecen a Él y solamente a Él. Eso es lo que Pablo está comunicando aquí. Y voy a buscar un momentito, creo que es en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2:9. Vean la forma como Pedro lo expresa. Esto mismo dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro menciona una lista de términos, de cosas los cuales Dios dice que usted y yo somos. Dice que usted y yo somos linaje escogido. No, vean que no dice que nosotros vamos a ser. No, Él dice que ya somos linaje escogido, real sacerdocio, nación separada, santa, apartada para Dios, pueblo adquirido por Dios. Él dice que usted y yo hemos sido adquiridos por Dios, que somos pertenencia de Dios, que somos posesión de Dios, que somos esclavos de Dios, que le pertenecemos a Él, que Él es nuestro dueño. Vean, es lo mismo que está diciendo Pablo allá en la carta a Filipenses. Pedro lo enfatiza acá, que hemos sido escogidos, separados, apartados, que Dios nos ha comprado. Amén. Él pagó un precio por nuestra redención, Él pagó un precio por nuestra, por esa posesión. A usted y a mí no nos costó nada la salvación, pero a Cristo le costó todo.
Él pagó el precio con su sangre, hemos sido comprados por precio de sangre, entonces somos posesión suya, le pertenecemos a Él. Ya yo no me pertenezco a mí mismo, mi vida no es mía, hermano, su vida no es suya, es del Señor, es del Señor. Y en el antiguo pacto, digamos antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, la forma, el orden, digamos, había un sacerdote y había un rey, eran dos figuras, ¿verdad? Independientes, cada uno tenía su rol, sus funciones. Pero ahora en Cristo, Cristo es el rey y Él es el sacerdote, Él es ambos. Y usted y yo somos en Cristo, somos reyes y somos sacerdotes. Es lo que Pedro está diciendo acá, que ahora usted y yo somos linaje escogido, que somos real sacerdocio. Somos ambas cosas, somos sacerdotes, somos realeza, pero en Cristo, porque Él es el rey, Él es el sumo sacerdote. Y hemos sido adquiridos por Él, hemos sido comprados por Él, le pertenecemos a Él. Amén. Entonces, Pablo es lo que está comunicando acá a todo, cuando dice que a todos los santos, esto es lo que quiere decir, a todos los que hemos sido separados para el uso exclusivo suyo, a todos los que le pertenecemos a Él, a todos los que somos de Él, somos posesión suya. A veces usted y yo queremos como mandarnos solos, ¿verdad? No, pero es que nosotros tenemos un dueño, tenemos un Señor. Amén. Amén. Nos quedamos como con la parte que más nos agrada escuchar, ¿verdad? Pero vean lo interesante de esto. Porque es que, a ver, en la cultura nuestra, es que el concepto esclavo es como chocante, ¿verdad? Es como muy fuerte decir esclavo. Todavía siervo, pero esclavo es como muy fuerte. Por eso es que tal vez no lo usamos, no nos gusta, porque yo no soy esclavo, yo soy rey, sacerdote, yo soy Dios. Como cuando alguien le dice, es que Dios me llamó para cosas grandes. ¿Te has escuchado eso? Sí, es cierto, pero en el sentido de que no soy yo quien hago las cosas. No es en mi ego, no es en mis capacidades, no, es Cristo el que hace todas las cosas a través de mí, si nosotros se lo permitimos. Pero es que esto, hermanos, esto choca con nuestro ego. Esto choca con nuestro orgullo, que por naturaleza, usted y yo somos orgullosos. Por naturaleza somos egoístas. Es cierto, y luchamos con eso porque eso está, o sea, el pecado vino a corromper eso en nosotros. El pecado implantó ese gen de orgullo, de egoísmo, de soberbia, de todas esas cosas en nosotros. Y cuando nos toca asimilar o recibir una palabra, decir es que somos esclavos de Cristo, a nuestro ego eso no le gusta, a nuestro orgullo no le gusta eso, no le gusta. Nos gusta la otra parte, que si somos linaje escogido, somos nación, eso sí suena más bonito, pero tenemos que ubicar eso en el contexto correcto de las cosas. Que somos pertenencias, el mismo Pedro lo dice, porque Pedro dice, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, pero dice, somos pueblo adquirido por Dios, o sea que le pertenecemos a Él. Y eso pone en contexto las cosas, eso pone en orden las cosas. Le pertenecemos a Él, somos sus esclavos. Y me llama la atención porque, como les decía, tal vez en nuestra cultura el término esclavo es como un poco brusco, ¿verdad? Pero eso somos esclavos de Cristo. Ahora,
somos esclavos de Cristo, pero yo estoy seguro que en el mundo ningún gerente, ningún empleado, ningún gerente, ningún dueño de ninguna empresa tiene los beneficios, tiene las bendiciones de un esclavo de Jesucristo. Usted y yo somos esclavos de Jesucristo, pero estamos mejor que cualquier VIP del mundo. Amén. Porque todo lo tenemos en Él. Todo. Estamos completos en Él, estamos plenos en Él. No nos hace falta absolutamente nada porque tenemos a Cristo y en Él están todas las cosas. Somos esclavos, pero estamos mejor que cualquier gerente o lo que sea del mundo. Y eso es lo que Pablo está tratando de comunicarnos acá. Vean todo lo que apenas, bueno, no hemos leído ni no hemos terminado ni el primer versículo de la carta. Entonces Pablo le dice a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, y Pablo acá como que los ubica en dos lugares diferentes. Los ubica en dos lugares diferentes. Dice, están en Filipos físicamente, pero están en Cristo también. O sea, es como decir que sus pies están en Filipos, pero la mente, su espíritu está en Cristo. Está sentados. De hecho, Pablo lo dice en esta misma carta, en Efesios, Pablo dice que usted y yo estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo. Porque, ¿se acuerdan cuando hablamos hace unos días del misterio que Pablo dice? Es que yo he sido el apóstol escogido para revelar ese misterio que había sido oculto por los siglos y las edades. ¿Cuál es ese misterio? Cristo en nosotros. Que Cristo mora en cada creyente y nosotros estamos en Él. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. ¿Cómo hace el Señor para hacernos eternos? Él dice, donde yo esté, ustedes siempre van a estar. Y Él dijo que usted y yo vamos a estar por siempre con Él, por la eternidad. ¿Cómo hace Dios para hacer eso? Nos hace parte de Él, nos incluye en Él. Él dice que usted y yo somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, Él nos incluye en Él, nos adhiere a Él, digamos, nos integra en Él. Eso es lo que hace Cristo. Entonces, cuando la Escritura dice que usted y yo estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, primeramente no dice que vamos a estar en esos lugares, no, dice que ya estamos en esos lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque ya estamos en Cristo, no es que vamos a estar en Cristo. El que ya tiene a Cristo en su corazón, el verdadero creyente, el verdadero hijo, la verdadera hija de Dios, ya estamos en Cristo. Y si Cristo está sentado a la diestra del Padre, adivine dónde estamos usted y yo. Estamos sentados a la diestra del Padre porque estamos en Cristo. Entonces Pablo le dice acá a los filipenses, a los santos en Cristo Jesús, o sea, a los santos que nuestra mente, que nuestro espíritu está en Cristo, pero que están físicamente en Filipos, es lo que dice. Es como que a nosotros nos dijeran, bueno, a los que están en Costa Rica, o a los que están en la iglesia centroamericana de Caribe, físicamente, nuestros pies, nuestro cuerpo está acá, pero nuestra mente, nuestro espíritu está en Cristo. Eso es lo que Pablo está dando a entender acá. Y dice con los obispos y diáconos. Bueno, aquí lo que está indicando es que esta carta va dirigida de parte suya y de Timoteo a todos los santos que están ahí, desde los líderes, desde las cabezas de ahí ministerialmente hablando, hasta todo el pueblo. Todos, que no es solo a los más santos, no es que a los que estén más santificados o a los menos santificados, no, para todo santo, para todo cristiano verdadero que esté ahí en Filipos. Es lo que Pablo está diciendo. Inmediatamente en el verso 2, Pablo, que era lo acostumbrado también, Pablo da como el saludo de la carta.
Vean todo lo que hemos hablado, no hemos llegado ni al saludo. Y Pablo dice, gracia y paz a vosotros. Pablo usa, era como muy de Pablo esta forma de saludar, porque Pablo usa la palabra griega o la abreviación griega para gracia. Había una forma griega como para saludar, como bendiciendo de esa forma, diciendo gracia, y Pablo usa la abreviación griega para gracia y usaba la palabra hebrea, shalom, que es paz. Entonces Pablo como que combinaba estas dos palabras del griego y del hebreo para en su saludo decir gracia y paz, digámoslo así, pero usaba la combinación de ambas culturas. Era algo muy de Pablo, digamos. Y dice de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces Pablo lo que está diciendo es que esa gracia y esa paz vienen de parte de nuestro Dios, de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Pablo dice acá. Ahora, hermano, ya se me fue el tiempo y pero no ni he empezado. Amor, no. Dice el verso 3. Vean lo que dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Verso 4: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Inmediatamente que Pablo termina esa parte como inicial, se identifica a él, identifica hacia quién va dirigida la carta, lo saluda, inmediatamente da unas palabras de gratitud por los creyentes que estaban ahí, que también era acostumbrado muchas veces. Normalmente Pablo hacía esto en sus cartas también. Iniciaba dando gracias por los creyentes que estaban en ese lugar donde él dirigía su carta. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y yo aquí quisiera mencionar varias cosas. Primero, hablamos de cómo esta carta, o por qué más bien es llamada, conocida como la carta del gozo. Bueno, hay una estrecha relación, y a lo largo conforme avancemos en el estudio de esta carta lo vamos a ver, hay una estrecha relación entre el gozo y la gratitud. Hay una estrechísima relación entre gozo y gratitud. Y Pablo, por eso, lo primero que él inicia es dando gracias a Dios por los hermanos que están ahí, específicamente. Pero Pablo lo menciona también más adelante en la carta. Él ha aprendido a estar agradecido con todo, de todas formas. He aprendido a contentarme, dice, sea cual sea mi situación. He aprendido a tener abundancia, he aprendido a estar en escasez o en necesidad. He aprendido a estar satisfecho, a estar lleno. He aprendido a tener hambre y he aprendido a contentarme, sea cual sea la situación que yo esté pasando. El gozo, hermanos, y Pablo lo demuestra en su vida y cómo lo expresa en esta carta. El gozo está estrechísimamente relacionado a la gratitud. Es decir, no puede haber gozo si no hay gratitud. Si usted y yo no somos agradecidos, hermano, no podemos tener gozo. Es imposible tener gozo sin tener gratitud. Es imposible. Y también al contrario aplica, digamos. Es imposible tener gratitud si no tenemos gozo, porque están estrechamente relacionados estas dos cosas. Como también es imposible tener gozo con ingratitud, porque lo opuesto a la gratitud, que es la ingratitud, el no ser agradecido. El no ser agradecido. ¿Cómo lo expresamos normalmente la ingratitud? Con la queja. Cuando nos estamos quejando de todo, eso es que estamos siendo ingratos, que no estamos agradeciendo las cosas. Vea,
El cerebro humano funciona así, hermanos, y yo sé que usted me va a entender lo que yo le digo. Podemos tener 10 días, y de esos 10 días, 9 días son de sol y un día lluvioso. ¿Y qué es lo que tendemos a hacer? Nos quejamos del día lluvioso, pero no agradecemos por los 9 días soleados. Ahora, yo quiero que usted me entienda que no estoy hablando específicamente del clima, ¿verdad? No me refiero al clima, exactamente. Lo que quiero decir es que normalmente nos quejamos de las cositas que nos afectan antes de agradecer por las muchas cosas que tenemos. Y eso es un problema nuestro. Eso es un problema nuestro. Nos quejamos más de lo que agradecemos. Bueno, el Señor nos demuestra a través de esta carta que es imposible entonces disfrutar del gozo que tenemos en Cristo. O sea, ya lo tenemos, pero es que a veces no lo disfrutamos, pero ya lo tenemos. Pero es imposible disfrutarlo, aunque ya lo tenemos, si no somos agradecidos, si nos vivimos quejando, si nos vivimos, si somos ingratos. El gozo está relacionado, muy relacionado con la gratitud. Y Pablo aquí está dando gracias a Dios por los hermanos. Y vean lo que Pablo dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Hermano, yo no sé usted, a mí honestamente me cuesta un poquillo orar siempre, en cada una de mis oraciones, orar por los hermanos. O sea, de verdad yo trato de orar por ustedes y por mis demás hermanos, pero como que yo le diga, en cada una de mis oraciones yo lo hago, no, les mentiría, hermano. Como que yo le diga, en absolutamente todas mis oraciones, honestamente no. Para serles franco, no. Y Pablo dice, en cada una de mis oraciones rogando por vosotros, y dice que además lo hace con gozo. Con gozo. Y de pronto pudiera ser fácil orar con gozo por personas que son de bendición para nosotros, pero es que hay hermanos, yo sé que aquí no pasa eso, gracias a Dios, pero en otros lugares, hermano, hay hermanos que son complicados. Hay hermanos que son complicadillos. Entonces usted imagínese no, o sea, usted sabe que cuesta orar con gozo por esos hermanos, orar con gozo por ellos, y además siempre en cada una de nuestras oraciones. Vea, hermano, Pablo, mi respeto para Pablo, ¿verdad? Porque en la práctica, en el día a día, usted y yo sabemos lo difícil que se nos hace esto. Pero eso era parte del secreto del gozo que Pablo experimentaba, que él agradecía por todo, aún por los hermanos difíciles. Él agradecía a Dios por ellos. Vean, Pablo le escribe esta carta, está dando gracias a Dios por hermanos que están muy lejos de él en distancia. Él estaba en Roma, sus hermanos estaban allá larguísimo, tenía 10 años de no verlos, y antes no había WhatsApp, no había redes sociales como ahora, que le mandaba un mensajillo a ver cómo estaban. No, solo así por cartas, y escribía la carta y duraba un montón de días en llegar allá y otro montón de tiempo en llegar la respuesta. Y Pablo tenía 10 años de no irlos a ver, de no visitarlos, y aún así él sentía ese vínculo, esa relación cercana con ellos, y le daba gracias a Dios siempre, en cada una de sus oraciones, con gozo por estos hermanos. Uno podría decir, bueno, es que esta iglesia fue de mucha bendición siempre para Pablo. De hecho,
en la mayoría de las cartas de Pablo, inmediatamente después del saludo, él se identifica como apóstol. En otras cartas, en esta no lo hace. De hecho, en las que no lo hacen, en esta y en las cartas a los tesalonicenses, que son las dos iglesias de Macedonia. Bueno, estas dos iglesias siempre apoyaron mucho a Pablo, siempre lo honraron mucho. Pero Pablo agradecía aún también a otras iglesias que de pronto le generaban más problemas a él. Por ejemplo, en la iglesia que había en Corinto. Hermano, los corintios eran complicados. Se peleaban por ver quién tenía los mejores dones. Vivían peleándose porque ellos, vivían peleándose porque a ver quién sobresalía más, quién resaltaba más, quién era más. Y vivían en un puro pleito esa gente. Y eran conflictivos y hacían desastres ahí también. Era terrible en muchos sentidos. Pero Pablo sabía que había un pueblo de Dios ahí, que habían hermanos verdaderos ahí, a pesar de que eran sumamente inmaduros, terribles, y necesitaban ser corregidos. Y Pablo en las cartas que les escribió a ellos, tuvo que corregirlos, tuvo que regañarlos, pero no por eso dejó de darle gracias a Dios por ellos. En la primera carta a Corintios que Pablo les escribe, Pablo les dice: yo le doy gracias al Señor por ustedes, que eran un dolor de cabeza para Pablo, sí, pero también Pablo le daba gracias a Dios por ellos, porque Pablo sabía que aún los problemas o las molestias que ellos le pudieran ocasionar, esos dolores de cabeza que ellos le ocasionaban, también eran motivo de gozo para él, porque de alguna forma Dios estaba usando esas circunstancias y esas personas para moldear el carácter que el Señor quería hacer en Pablo, para cumplir el propósito que Dios tenía para Pablo. Estas personas eran como una lija, ¿verdad? ¿Ustedes saben lo que es una lija? Es algo áspero. Si ustedes van a una lija, te va a raspar, te va a herir, ¿verdad? Pero Pablo no estaba viendo en la lija, sino en lo pulido que la lija hacía, en el acabado pulido que la lija lograba. Hermano, cuando usted y yo oremos y de pronto usted se acuerda de alguna persona de esas complicadillas, que Señor, gracias por la lija también, dale gracias por la lija. A veces la lija es nuestra esposa, nuestro esposo, porque a veces, vea hermanos, de verdad, usted sabe, usted más que yo sabe, los que llevan más recorrido en esto del matrimonio que yo, saben que no es sencillo. No es sencillo, pero muchas veces esos conflictos, esos roces, esas diferencias que hay en el matrimonio, a veces esa es nuestra lija. El Señor nos está moldeando también a través de eso. Hermana, tu esposo es tu lija. Dale gracias al Señor por esa lija también. Amén. Porque el Señor usa todas las circunstancias de todas las personas para cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Hermano, tus hijas son tu lija también. Gracias a Dios por la lija. Entonces, ¿cuál es la diferencia de Pablo con nosotros? Que Pablo siempre estaba agradecido con Dios, no solo por las cosas buenas que él recibía, sino por todas las cosas. No solo por las personas que eran una maravilla para él, una bendición, sino también por esas personas conflictivas, complicadas, que le daban dolores de cabeza, que también Pablo daba gracias a Dios por ellos. Y Pablo estaba creyendo. Vea, ¿cuántas personas, hermano? No muchas personas pueden desde una cárcel estar motivando a personas que están afuera, libres, a que vivan con ese gozo que él estaba experimentando preso en una cárcel. No mucha gente puede hacer eso.
porque Pablo sabía cuál era la fuente de su gozo, y por eso Pablo era agradecido aún a pesar de las cosas difíciles que él pasaba. La diferencia con nosotros es que nosotros normalmente solo agradecemos, solo le agradecemos a Dios las cosas que Él hace por nosotros. Cuando nos va bien, cuando nos bendice, cuando Él viene y nos da algo, cuando vuelve y nos da cosas. Normalmente solo eso agradecemos. Pero no agradecemos, o muy poco, por lo que Dios está haciendo en nosotros. ¿Ven la diferencia? Una cosa es lo que Dios hace por nosotros, y otra cosa es lo que Dios está haciendo en nosotros. Son dos cosas diferentes, y las dos merecen nuestra gratitud. Que pasó un problema, Señor, gracias, porque yo sé que esta situación es un instrumento en tus manos para hacer la obra que tú quieres hacer en mi vida, para moldearme, para que en mi carácter yo pueda expresar a Cristo, y ya no me exprese yo mismo, sino que sea Cristo manifestado a través de mí. Pablo aprendió a dar gracias no solo por lo que Dios hacía por él, sino por lo que Dios hacía en él, y por eso él podía, sin ningún problema, darle gracias a Dios siempre por los hermanos que estaban en otras iglesias, aún los que le causaban problemas. Y dice que él oraba por ellos, le daba gracias a Dios siempre por ellos, y lo hacía con gozo en cada una de sus oraciones. ¡Wow! Eso es otro nivel. Nosotros tenemos que llegar a ese nivel, hermanos. Dar gracias a Dios por los hermanos siempre, con gozo siempre, en cada una de nuestras oraciones. Amén. No puede haber gozo si no hay gratitud. No puede, es imposible. Y finalmente, porque ya se me fue el tiempo, quiero nada más el versículo 5 para por lo menos terminar el pasaje que leímos. Pablo está diciendo cuál es el motivo por lo cual él daba gracias. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La palabra aquí comunión, la palabra griega es koinonía, es como la participación, la participación que ustedes han tenido en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Esta iglesia de los filipenses en Filipos siempre colaboraron con el apóstol Pablo, siempre lo sostuvieron, sobre todo espiritualmente, anímicamente, pero también lo sostuvieron económicamente cuando Pablo tuvo la necesidad. Pablo pasó muchas necesidades, anduvo por muchos lugares, y incluso él estando en otras iglesias, muchas veces llegaba alguna ofrenda de parte de esa gente para sostener, para apoyar de alguna forma el ministerio de Pablo. Y Pablo no es que estaba agradeciendo por el dinero, o sea, no, él está agradeciendo por la koinonía, por la comunión, por la participación de ellos en todo la expansión del Evangelio. Porque Pablo les dice, ustedes han participado conmigo en mis aflicciones también. Ellos siempre estaban a ellos participaban de las aflicciones de Pablo. Ellos cumplían verdaderamente ese mandato que usted y yo tenemos de reír con los que ríen, pero que también tenemos que llorar con los que lloran. Esa iglesia siempre fueron escuderos de Pablo. Siempre fueron, a pesar de sus limitaciones, a pesar de sus debilidades, de sus errores, de todo lo que pudiera haber ahí, siempre fueron un soporte para Pablo. No solo económicamente, ¿verdad? Pero principalmente espiritualmente. Ellos siempre estuvieron ahí en las aflicciones de Pablo, en todo lo que Pablo tuvo que atravesar por causa del Evangelio de Jesucristo. Ellos siempre tuvieron esa participación, esa comunión, esa presencia en todo el crecimiento, la predicación del Evangelio. Y Pablo dice, yo siempre le doy gracias a Dios por esa comunión, por esa koinonía, por esa participación
por esa conexión que siempre han tenido conmigo. Desde el primer día hasta ahora. Desde el primer día hasta ahora. A pesar de que pudieran haber diferencias, pudieran haber conflictos, pudieran haber lo que sea, siempre hubo esa comunión. Pablo, lo vamos a ver más adelante conforme pasen las semanas, uno de las cosas que enfatiza Pablo en esta carta es la importancia de la unidad. De la unidad. La iglesia, o la iglesia primitiva en general, hermanos, ellos priorizaban la unidad por encima de las opiniones personales. En nuestras iglesias es como al revés, ¿verdad? A veces, si alguien no está de acuerdo conmigo, entonces yo me aparto. Yo no puedo estar con alguien que no esté de acuerdo conmigo, ¿verdad? Es como la forma que tenemos. Pero gran parte del éxito, de la bendición de esta primera iglesia, era que era más importante la unidad antes que ganar el argumento. Era más importante la unidad del cuerpo de Cristo antes que tener la razón. Era más importante la unidad, la comunión entre los hermanos, entre el cuerpo de Cristo. Era más valiosa, más importante que mi propia opinión, que mi propio criterio, que tener yo la razón. Y eso Pablo lo enfatiza también en esta carta. Hubo un conflicto ahí entre dos mujeres, Evodia y Síntique, ahí lo vamos a ver más adelante. Rarísimo es un conflicto entre dos mujeres, eso es una cosa que nunca se ve. Dos mujeres enojadas, eso no pasa, hermanos, pero bueno, ahí pasó. Y Pablo las llama a que se pongan de acuerdo, hermanas, evitemos, no nos peleemos por cosas, somos parte del mismo cuerpo en Cristo. Y eso es parte de lo que Pablo está mencionando acá, de esa comunión, de esa coinonía, de esa participación. Somos de los mismos, somos parte del mismo cuerpo, del cual Cristo es la cabeza. Amén, hermano. ¿Qué tal si se pone de pie? Vamos a darle gracias al Señor.